Eh, Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy José Ignacio Noguera desde su Club de Lectores del capítulo de PMI Madrid, Haciendo Comunidad. Hoy, acompañado como siempre con el soporte de Jorge Alberto López y nuestro vocal Susana López García. Hoy les traemos a Jorge Reyes, que nos va a traer lecturas, su análisis, sus reflexiones de las lecturas del libro de HBR Most Read on Leadership. ¿Ok? Jorge, tu presentación, por favor, ¿la puedes poner? ¿Cómo no? ¿Sí? Estamos. Ponle para que la veamos todos. Colecua. Estamos contigo. Listo. Bueno, primero que todo, buenos días, tardes, noches para algunos. Así que, sí, el día de hoy me toca presentar dos grandes lecturas. Corrijo, no es Jorge, es José. No, Así dijo José que, Reyes, sí. así que, dos grandes lecturas del libro de liderazgo del Harvard Business Review, donde tenemos las lecturas de liderazgo entre silos y cómo gestionan el tiempo de los CEOs. Para comenzar, vamos a hablar de la primera lectura, que es de liderazgo entre silos, donde tenemos la primera autora, que es Amy Edmondson. Ella es del colegio de la Escuela de Negocios de Harvard, de profesora de Novartis de Liderazgo y Gestión, catedrática y creada para apoyar el estudio de interacciones humanas que conducen a la creación de empresas exitosas. También ha tenido una gran presencia dentro de lo que es la clasificación global del Thinker 50 como pensadora de gestión desde el 2011 hasta, y ha tenido una gran cantidad de awards entre el 2017 y 2019. Básicamente su profundidad es estudio del trabajo de equipo, la seguridad psicológica y el aprendizaje organizacional, contribuyendo a una serie de artículos que se han publicado en numerosos medios académicos y de gestión incluidos. Aquí tenemos dos referencias de sus libros. Otro autor es de este artículo de liderazgo entre siglos. Tenemos a Tiziana Casiaro, profesora de comportamiento organizacional de la Universidad de Toronto, con amplia investigación sobre redes organizacionales, redes profesionales, dinámicas de poder y liderazgo del cambio. Ha aparecido en principales revistas académicas de gestión, psicología y sociología y ha recibido premios y logros en la Academia de Negocios. También pertenece al Thinker 50 y donde ha recibido también varios reconocimientos. Y ha escrito para revistas como The Economist, Financial Times, Washington Post, New York Times, CNN y la revista Time. Nuestro tercer autor es la licenciada Sujin Yang. También, básicamente, ella es muy dedicada a lo que examinar a las personas colaboran a través de las fronteras, basando en múltiples métodos, incluidos experimentos de análisis de datos, de archivos, encuestas y simulaciones basadas en agentes. La investigación de Sujin busca iluminar desafíos y las trampas de las colaboraciones transfronterizas. Sujin ha recibido numerosos premios, reconocimientos por su investigación, incluido el premio a mejor propuesta de disertación para Inforce Organization Science. Y también pertenece a Thinker 50, donde ha tenido también varios premios. Bueno, entrando ya en nuestra resumen, o básicamente lo que ha sido la lectura, me gustaría si podemos entrar a menti.com para algunas preguntas. Gente. ¿Pueden ver la pantalla? Se ve Estamos perfecto. viendo tu PowerPoint, pero no estamos viendo Mentis. Es decir, si nos Ok, dejas, ponemos el ya está. Menti. ¿Ya pueden ver Menti? No, seguimos viendo PowerPoint. Ok.
Puedes poner el menti. Recuerda, ¿no? colecua. Ok. Bueno, si entramos a menti.com y la primera pregunta es si pudieron leer el artículo, pero, en primera instancia, y si conoce a alguno de los lectores. Tenemos una persona. Un segundito. Sí, y sí tengo referencia. Bueno, aquí tenemos básicamente que la mayoría pudo leer el artículo y hay estamos muy parejos sobre la referencia de estos autores, ¿no? Han podido leerlo anteriormente o han podido discutir sobre el mismo anteriormente. La segunda pregunta es si han podido, o tienen algún ejemplo de lo que significa un silo, de acuerdo a la lectura. ¿Cuál puede ser un ejemplo de silo? Es correcto. Una unidad funcional dentro de una empresa. Sí, Es correcto. yo puse una también. Tienes que, ajá. Creo que tienes otra. ¿Cómo pones la segunda? Desarrollos por tecnología específica. Colecua. Entonces regresamos a la presentación. Ajá. ¿Puedes proyectar la presentación? Estamos viendo la pantalla, pero no la hemos proyectada. Es decir, que se vea solo la lámina. Eso, ahí dale. Ok. Básicamente, tomando las definiciones que nos presentaron con anterioridad en el Menti, básicamente el resumen de lo que es un liderazgo entre silos, básicamente realiza un alcance exploratorio de los desafíos y oportunidades de liderazgo en las organizaciones modernas, caracterizadas por la existencia de silos. ¿A qué se refiere el artículo con relación a los silos? Los silos son grupos de trabajo dentro de una organización que operan de manera aislada, con poca comunicación y colaboración entre ellos. Esta fragmentación puede obstaculizar la innovación, la eficiencia y la toma de decisiones de una organización. Ya vimos esto. El liderazgo para poder desarrollar habilidades mediante entre silos básicamente implica una serie de habilidades, como son promover la colaboración entre los equipos de silos, creando espacios de diálogo y trabajo en conjunto, fomentar la confianza entre los miembros de diferentes silos, reconociendo y valorando sus diversas perspectivas, gestionar los conflictos que pueden surgir entre los silos, mediando y buscando soluciones que beneficien a toda la organización, desarrollar una visión compartida que inspire a todos los miembros de la organización a trabajar juntos hacia el objetivo en común. Estas serían, digamos, habilidades que nos define el artículo para poder trabajar en liderazgo entre silos. ¿Conocen ustedes alguna habilidad para el liderazgo entre silos que hayan experimentado con anterioridad? Sí, Es- sí, sí.
Yo creo que, bueno, parte del trabajo que yo realizaba en organizaciones grandes, grandes compañías donde los proyectos necesitan de la intervención de diferentes áreas funcionales. Una de las principales dificultades hace alrededor de 15 años atrás era la forma de coordinarse, porque había un, un nivel de reporte dentro de una estructura que era tipo matricial, donde reportaban a su jefe funcional y luego eran asignados a los proyectos, y ahí el tema de tener esa dualidad de reporte hacía que la comunicación y que inclusive la priorización del trabajo fuese difícil de coordinar. Entonces ahí el challenge era mucho de coordinación, de comunicación, porque predominaba la unidad funcional, predominaban los objetivos del área de negocio por sobre los objetivos de los proyectos, ¿no? Entonces quizás no se entendía cuál era la estrategia de la organización y bueno, yo simplemente cumplía un rol, ¿no? Mi rol era de project manager, el rol de la otra persona era un arquitecto de solución, por decir cualquier rol, y bueno, él tenía roles y funciones bien claras que le hacían seguir el trabajo funcional. Em, Creo que por ahí va el tema de cuáles eran las principales dificultades Correcto, cuando trabajamos en silos, ¿no? Ujú. correcto. E- Eli, Leo. Sí, gracias. Mira, yo experimenté, digamos, de alguna forma cuando trabajé con el sistema de la calidad de ISO 9000, para aquel entonces 9000, 2000 algo, ya ahorita vamos por el 2018, creo, no sé. Y bueno, realmente ahí como que quedó al desnudo la falta de comunicación entre las áreas también, ¿no? Estoy hablando ya de más o menos el mismo tiempo que menciona Kira. Este, mm, Yo creo que es algo que sí se ha ido superando, no sé si lo han manejado bajo el término de silo como tal, de forma consciente, pero, pero el hecho de haber introducido ciertas metodologías cuando la empresa va, digamos, creciendo un poco en su nivel de madurez, sí o sí el tema de la comunicación sale y las diferentes áreas se tienen que eh, tanto poner de acuerdo como también entender, digamos, la importancia que tiene para a nivel de costos, a nivel de tiempo, e inclusive entregar una mejor calidad de sus resultados, el poder trabajar de una forma conjunta. Entonces, hoy en día sí que se evidencia más porque, bueno, tanto tecnología como metodología de proyectos también han hecho que se crezca bastante en este sentido. Leo, Leo, ahí, Creo que está sí, yo ahorita estaba pensando en un poquito en Donald Trump y viendo esa duda entre poder real y poder sugerido. Creo que teníamos. Yo creo que en primera instancia esa habilidad de crear comunidad donde las personas puedan compartir cosas que no impliquen esfuerzo de poder, como por ejemplo estos mismos clubes de lectoras. Si tú permites que la gente comparta entre ellos, es decir, cuando tú estás hablando de liderazgo entre sí, es que cada quien se ve en sí mismo dentro de su función, pero si se permiten compartir entre ellos, pues tú ves cómo se rompe mucho la situación del silo. Tan es así que cuando la gente está en virtual y se transforma en presencial y se ven por primera vez la cara en una reunión, se rompe el silo, ¿no? por supuesto. Pero después lo otro que estaba pensando es esa situación de poder real, cuando la empresa, claro, el hecho de que tanto poder real ejerce la empresa, empieza a decir, bueno, señores, ustedes saben que un porcentaje de su aumento salarial está en función del resultado del proyecto y todo el mundo se alinea, ¿no? Y Pero dice, ¿cómo va a claro, ser? Y se empiezan a quejar, no, 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 pero eso no puede ser, eso no puede ser. Y me recuerdo en un pasado, en un banco que estuve rodando, que cuando hicieron eso hubo mucha gente que se quejó de esa situación que empezaron a decir, ¿cómo va a ser que nos quieran transformar en organizaciones sin silos? Queremos estar, queremos seguir nuestros silos. Decían, no, 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 ustedes trabajan de manera matricial, ¿no?
Pues resumo, depende de qué tanto poder formal o informal tenga el gerente de proyecto, ¿no? Ahora que se habla de gestión de proyectos, José, pero yo recuerdo recién graduada, estamos hablando ya unos 20 años, un poquito más atrás, para no hablar de edades, pero Sí, no se hablaba en muchas empresas no se hablaba de un gerente de proyecto, menos de un director de proyecto, como concepto que lo maneja el PMI y también otras metodologías. Se hablaba era de un coordinador, de un soporte a la gerencia, de un asistente, no existía un reconocimiento por parte de las empresas de esta necesidad real. Entonces, y por eso mencionaba lo del nivel de madurez de las organizaciones, que en la medida que han ido introduciendo estos marcos o estas metodologías, y que la gente se ha ido comunicando más dentro de las empresas, entonces es que se han dado cuenta de los beneficios que se tienen en lo que realmente forma parte de la razón de ser de una empresa, que es que de ganancia. Entonces, ha ido conforme todos estos años han ido avanzando. Ujú. Estamos contigo, José. listo, continuamos. ¿No? Estamos viendo la pantalla completa PowerPoint. Tienes viendo la aplicación PowerPoint. No estamos viendo la lámina como tal, sino completa PowerPoint, por si a las moscas. Vemos la menucera también. Si le das abajo al botón, si le das abajo al botón, colecua. Listo. ¿Y ahora sí? Listo. Todavía no sale. Ok. Una última oportunidad. Y si no seguimos como lo tienes, ¿te parece? Listo. Sí. Seguimos entonces. Sí. Estamos viendo la Listo. lámina 14, ¿sí? Perfecto. Bueno, aquí básicamente el artículo refleja básicamente un modelo de desarrollo basado en niveles, donde el primer nivel básicamente era el nivel aislado, o sea, el primer nivel dentro de lo que implica el liderazgo entre silos, donde los equipos trabajan en sus propios departamentos sin interactuar con otros. O sea, hay una baja interacción entre las áreas por debajo del 10% de colaboración. Luego tenemos el segundo nivel, que es el conectado. Aquí básicamente existen algunas interacciones con otros departamentos, pero sin una colaboración verdaderamente real. Se establecen contactos, pero no hay intercambio de conocimiento significativo como explicaron anteriormente en los ejemplos, ¿no? O sea, verdaderamente todavía hay una, digamos, no hay una colaboración per se. Luego tenemos el nivel colaborativo, que promueve la comunicación activa y la búsqueda de expertos fuera del área. Hay mayor apertura a consultar otras áreas y compartir información. Luego viene el nivel integrado, se usan brokers culturales, es decir, hay personas que se encargan de establecer ese networking para mejorar el liderazgo interfuncional entre los departamentos. Aquí básicamente ya hay un 40-50% de las decisiones que incluyen perspectivas internas entre ambos departamentos o entre ambos silos, por así decirlo. Y luego tenemos básicamente la red de innovación, donde básicamente se establece una cultura donde la colaboración interdepartamental es natural y sistémica. Hay un 60% de los proyectos que incluyen una colaboración interfuncional, donde básicamente ya aquí hay una colaboración y básicamente se procede a que romper los hilos entre los departamentos y deja de ser interfuncional, básicamente. Y
Aquí, bueno, voy a ir a Mentimeter. Estamos contigo. Estamos viendo la 3. Evaluar los diferentes niveles, básicamente, ¿no? Es lo que queremos en esta. Estamos contigo, José. Sí, bueno, disculpen, me olvidé de básicamente lo que sería el plan de mejora, donde básicamente nos lleva de lo que es del nivel aislado al conectado. Acciones a mejorar, identificar expertos a otras áreas, ejercicios, No básicamente. estamos viendo la lámina. Ah, perdón, disculpa. Mm, Estamos viendo las caras de todos nosotros. Colecua. Entonces, bueno, Sería la lámina 19, ¿no? sí, correcto. Y ahora sí. Básicamente, aquí tenemos lo que es el plan de mejora, como les venía comentando, donde tenemos del nivel aislado al conectado, que es las acciones a mejorar sería identificar expertos en otras áreas, donde se pueden establecer diferentes tipos de ejercicios o workshops, como bien describimos aquí, un mapa de relaciones interdepartamentales o construcción de redes internas para un valor esperado de un 10% de interacción entre las áreas, básicamente. Luego tenemos del conectado al colaborativo, que sería entrenar empleados con preguntas estratégicas, fomentar reuniones interdepartamentales, con un ejercicio, con básicamente una serie de ejercicios y workshops que básicamente conllevan un valor esperado de un 30% de interacciones, incluyen consultas externas. Luego va de un nivel colaborativo al integrado que promueve la comunicación activa y la búsqueda de expertos fuera del área, con básicamente ejercicios de role-playing, con equipos mixtos y creación de puentes interdepartamentales. Luego para un 50% de decisiones que incluyen aportes interfuncionales. Y como cuarto nivel de mejora sería del integrado a la red de innovación, donde se usan brokers culturales, como bien definimos anteriormente, y estrategias de networking para mejorar el liderazgo interfuncional, que van de un 40 a un 50% de decisiones que incluyen perspectivas externas. Y un 60% de los proyectos incluyen colaboración interfuncional. Entonces, básicamente, en Mentimeter, la pregunta sería, ¿cuál sería el objetivo de un liderazgo interfuncional? Pongo el Mentimeter, un segundito. ¿No? Ac- Nos estás poniendo las preguntas asociadas a tiempo. Planificación, ¿cuánto tiempo semanal tengo a esto, esto y esto? Tienes que retroceder. Sí, correcto. Estás poniendo las preguntas del siguiente artículo. Sí, ya te la ajusto. Un segundito. Estabas mencionando eso, lo de los role player. Yo me recuerdo cuando Rosa trabajaba en Copa, que ellos hacían muchísimo ejercicio
de hacer campeonatos fuera del ambiente laboral. Entonces hacían que si, por ejemplo, un día donde por supuesto, Gabriela esto sabe mucho más que yo porque ella estuvo por ahí rodando. Un día llamaban a la gente a que fuesen a un, ¿cómo se llama? A un parque y con toda la familia. Y ahí tenían diferentes actividades donde compartían los empleados y además en ese mismo compartir hacían campeonatos pequeños donde participaban las personas. Entonces siento que, es decir, siento que en el área de recursos humanos hay muchas dinámicas que de pronto uno no conoce, pero que serían de mucha utilidad para crear ese sentimiento de pertenecer a una organización, ¿no? Este, y bueno, pues por supuesto uno va poco a poco madurando, no es lo mismo compartir conocimientos que con un club de lectores, que identificar a alguien que te sea de utilidad su conocimiento con benchmarking de otras personas de cliente, de transformar la cultura de organización y después ese proceso de agregación de valor. Y creo que es importante, digo yo, si uno lo ayuda, ¿no? Pensaría. ¿Qué piensan ustedes? No sé, a Gabriela, tú que has visto de ese tipo de ejercicios, tú que has pasado por muchas empresas y has estado en coaching, Eliga, Akira, cuéntame. Yo te puedo hablar de mi experiencia, por ejemplo, en la empresa donde actualmente trabajo, ¿no? Esta es una empresa que trabaja, que tiene una organización bien particular. Existen lo que nosotros conocemos como áreas funcionales y aquí les dicen estudios, porque son áreas de especialización bien profunda. Y cuando nace un proyecto, nace una cuenta, aquí le dicen cuenta, tenemos una cuenta, un cliente asociado a un cliente. Allí intervienen los diferentes estudios. ¿A qué me refiero con esto? Que desde el principio de la concepción de la oportunidad, desde el momento en que se vende la oportunidad, desde el momento en que la organización ve una oportunidad en el mercado, en un sector, con una empresa en específico, las diferentes áreas nombran a personas líderes de esos estudios para organizar la propuesta del cliente y negociarla, ¿no? Por supuesto, hay en el medio gente de comercial, lo que aquí llaman el client partner, pero desde ese momento empieza a surgir la forma interconectada de las distintas áreas a empezar a darle forma al negocio. Entonces tienes gente del área de operaciones, tienes gente del área de tecnología, tienes gente del área de producto. La empresa donde yo trabajo es una empresa de desarrollo de software. Entonces, todas estas áreas desde el principio ya empiezan a trabajar como un equipo en sí mismo. Y cuando pasan la etapa de propuesta al cliente y es aceptada y se convierte o se materializa esto en un cliente, existe una organización donde hay un gerente de proyecto, mi rol, y dentro de ese proyecto yo soy la encargada del delivery. Yo entonces, mi rol está en conectarme con las diferentes áreas para hacer que los objetivos del proyecto se cumplan. Entonces, en ese sentido, desde el principio hay un mindset de colaboración. Todos saben que de alguna manera yo soy la que le da la cara al cliente y lidera la entrega del servicio, pero cuando tenemos que hablar de cosas que tienen que ver con tecnología, con producto, la visión del producto cambia o hay ciertos requerimientos que van siendo añadidos, que tienen que ser negociados, entonces yo simplemente soy un orquestador de que pasen las cosas, de que llegue el tipo de tecnología y diga, bueno, nosotros a nivel tecnológico les podemos ofrecer tal y cual cosa. Sí, efectivamente esto compite con la solución que ya le hemos diseñado, pero podemos hacer esta nueva estrategia. Entonces, ya de entrada existe, como les decía, un pensamiento de colaboración, de saber que cada uno tiene un rol, pero que en cualquier momento mi protagonismo como líder cambia porque es necesario que emerja el liderazgo en una situación específica de uno de los miembros del equipo que tiene que ver o con producto, con tecnología o con el delivery de la solución. Entonces yo creo que de alguna manera esta empresa en particular ha navegado por ese concepto, ha dejado de promover el trabajo en silos y ha empezado a trabajar más como una red de conexiones, ¿no? Donde hay muchas cuentas que operan de la misma manera y que a veces también tienen que conectarse transversalmente con otros proyectos para
también ganar más oportunidades dentro de un mismo sector. ¿no? Eli. Sí, o sea, súper interesante. Estoy escuchando aquí y me parece súper interesante lo que dice, porque justamente en la intervención pasada hablábamos de cómo hacer para que las organizaciones se transformen. Y ella lo está viviendo por proyecto, o la empresa lo está viviendo por proyecto. Cada vez que se logran organizar en ese momento de inicio, de etapa de inicio de la oportunidad. Mira, escuchando lo que dicen, me recuerdo en una empresa de telecom que trabajé, donde había un perfil que era la directora de operaciones, que nosotros a nivel matricial, como gerentes de proyecto, le reportábamos, e inclusive las personas también que llevaban contratos de mantenimiento le reportaban. Entonces, pero había algo interesante en el sentido de que matricialmente le reportábamos, pero ella no tenía autoridad sobre el presupuesto, porque su rol principal era la satisfacción del cliente. Entonces, definitivamente el nivel, ese mindset que tiene la empresa para que sistemáticamente a través de sus procesos se depuren cualquier tipo de fallas o digamos de pérdidas dentro de lo que es un proceso con el cliente, ayuda mucho. ¿Y por qué hago este comentario? Porque yo recuerdo que ante la insistencia del cliente para que se les solventen inconvenientes durante el proyecto o posterior al proyecto, siempre existe la tentación de ir hacia el presupuesto para poder darle lo que el cliente pide. Pero al no tener poder sobre ese presupuesto, pues se tiene que cumplir los comités, se tienen que cumplir los requerimientos de cambio, se tienen que cumplir las consultas, porque van a haber los handshakes a la hora de entregar también el proyecto. Entonces hay toda una capacidad, digamos, o brazo por parte de la organización para hacer que de una u otra forma entre departamentos se hable sin perder la visión que es poder entregar lo que te comprometiste con el cliente y conseguir también la satisfacción del cliente y nuevos negocios. Entonces a mí me parecía ese rol fundamental, es súper importante como directora de operación, de atender la satisfacción del cliente, pero también el hecho de que aunque tenga la autoridad sobre quienes estábamos ejecutando el servicio, no se puede disponer libremente de los recursos porque había que poner a hablar a todos los involucrados. Entonces, digamos que como experiencia, creo que esa práctica que hacía la empresa a través de su proceso eliminaba justamente el comportamiento de silos también. Gaby. Hola, quisiera ahí comentar solo para no repetir los comentarios de las compañeras, quería comentar sobre o sea, el número 2, donde comenta que hacer las preguntas correctas. Y me pareció súper interesante porque yo estoy leyendo el hábito del coaching, que es el próximo libro del Club de Lectura, estoy releyendo en verdad. Y una de las preguntas de este libro, del hábito del coaching, es ¿qué es lo que tiene en la mente? Ah, y lo me pareció súper interesante porque acá hacer las preguntas interesantes en el número 2, los autores comentan en la tabla, en la segunda línea, comentando que, wow, eso serían como common pitfalls, que preguntar a las personas, preguntas generales, cuál sería, qué es lo que tiene en mente. Entonces me pareció súper interesante porque El hábito del coaching es uno de los libros ahí como súper recomendados a todos, gerentes, padres, o sea, líderes intermedios en las organizaciones, y tiene estas 7 preguntas, y una de las preguntas, la primera, que es la base, que es qué es lo que tiene en mente para liberar las preocupaciones, entender el problema, dar luz a las personas, qué es lo que tiene en mente. Y aquí justamente para ellos es como una pregunta que puede, y que no es una buena pregunta, preguntar qué es lo que tiene en mente, pero solo quisiera ahí como poner los dos contrapuntos de dos autores completamente diferentes. ¿Mm?
Leo, seguimos. José, cuéntanos. Yo creo que lo más interesante de todas las lecturas que hemos visto, de pronto tú agarras y dices, yo tengo intervenciones de liderazgo individuales, pero también tengo intervenciones de liderazgo grupales. Y si me dicen que, es decir, para el liderazgo lo primero hay que romper silos, yo digo, ¿cómo yo entro a una organización y digo, ¿por dónde entro? ¿Este es un problema de inteligencia emocional? ¿O esto es un problema que hay que romper ciclos? ¿O hay que hacer dos o tres actividades en simultáneo, no? Yo creo que el autor, José, comenta mucho que facilitar estruturas, facilitar estratégias, facilitar atividades é o rol do líder, para que quando tu entres em uma organização, como não sei, como um gerente, como um desenvolvedor, como qualquer, tu não tenha que fazer esta pergunta, ai, que hago eu agora, que tenho que romper? Porque nós sempre vamos a trabalhar com arriba, com abaixo e com os lados, ¿ok? O sea, se nós somos aí, não sei, um gerente, vamos a trabalhar com os diretores, vamos a trabalhar de lado com nossos, o sea, com outros gerentes e abaixo com nossos colaboradores. E então, eu creio que a grande função do liderazgo é oferecer essas estruturas, esses diálogos, promover estes diálogos entre as áreas, etc. Então, o grande rol de líder é promover e facilitar essas estruturas, práticas, estratégias, dinâmicas para que a gente, o sea, pueda estar aí como com este sentido de pertenencia a una organización. Lo mencionaba y rápidamente porque existe el rol de gerente de, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Talento, desarrollo de talento y aprendizaje, que es el área de recursos humanos que se preocupa por todo este tipo de cosas, ¿no? Que al final es un gran proyecto donde tú tienes N cantidad de funciones que tienes que hacer, funciones individuales hacia los miembros hacia los líderes, ¿no? Y funciones grupales. Y entonces uno lo primero que debería decir es, en cada una de esas funciones, ¿cómo intervengo en él? Primeros 2 meses, segundo 2 meses, tercero 3 meses, tercero 4 meses. Y esta persona estaría diciendo, bueno, tales semanas hago talleres de tal cuestión, tales cosas hago intervenciones de tales tipos y tales tipos, ¿no? El asunto es cómo uno crea o cómo uno detecta de manera cualitativa o cuantitativa el estado de una organización en función de las lecturas que estamos viendo. Y me pareció un ejercicio súper interesante, ¿no? Creo que es una reflexión que podíamos intentar ver al final de esta lectura, ¿no? Diría yo. Y Sí, de perdóneme que esa acuerdo. intervención, ¿no? Ese ejercicio hay que hacerlo. ¿Cómo creo yo una evaluación de, para poder generar un plan de intervención en una organización en función de estas lecturas, ¿no? ¿Sí? Eso lo vamos a hacer, ¿sí? Es- Interesante. Perdone, esa última. José, continuamos con el siguiente, que ya son las siete y Sí, cuarenta y sí. tres. Bueno, como parte de la segunda lectura, tenemos básicamente cómo se gestiona el tiempo de los CEOs. Estamos viendo Eh, lámina 19. ok, tenemos un segundito. Estamos viendo las caritas de todos nosotros ahorita. ¿Sí? Ok, estamos contigo. Eh, Ahí está, pusiste la 21. Ok, perfecto. Seguimos con la 21. Ok. Desde luego, como segunda lectura, y como les mencionaba, tenemos básicamente cómo gestionan el tiempo los CEOs, y donde, bueno, ahí les tengo una pequeña pregunta posteriormente. Eh, Como para avanzar un poquito más, y bueno, hay dos autores, como el primero es Michael Porter, muy conocido, digamos, en el mercado y aquí en el mercado nacional. Básicamente economista, investigador, autor, asesor, conferencista y profesor a lo largo de su ¿Puedes, carrera en Harvard Business School, puedes poner la aplicación lámina teórica. 23?
¿No está no pueden ver la No, 23? no, estamos viendo toda la pantalla de PowerPoint. Ok, dame un segundo, Si ruedas la lámina, vemos la 23. dame un segundo. École, gracias. Ahora sí, listo. Sí, Sí, como les decía, Michael Porter, economista, investigador, autor, asesor, conferencista y profesor a lo largo de su carrera como parte del Harvard Business School. Digamos, es una referencia básicamente tanto nacional como internacionalmente por sus diferentes libros en lo que ventaja competitiva se refiere. Y obviamente tiene un gran prestigio internacional, ¿no? Su extensa investigación es ampliamente reconocida en gobiernos, corporaciones, ONG y círculos académicos de todo el mundo. El siguiente autor, no tan conocido, Nitin Noria, fue décimo decano de la Escuela de Negocios de Harvard entre 2010 y 2020. Anteriormente se desempeñó como copresidente de la iniciativa de liderazgo, decano asociado al eh, Senior de Desarrollo para Personal Docente y director de la Universidad de Comportamiento Organizacional de HBR. Tiene básicamente algunos libros, todos relacionados con el tema de liderazgo. Entonces, aquí nada más les tenía una pregunta, voy a cambiar a Mentimeter. Un segundito. A ver si pudieron leer el artículo y si conoce alguno de estos dos grandes autores de, de este potente artículo. hola Gabriela, hola Eli. Sí, disculpa, es que no estoy participando desde la encuesta, pero a Porter sí que lo conocí en una materia de dos materias de economía en la universidad. Entonces, muy interesante las ventajas competitivas de Porter. Sí, Interesante. Muy conocido. Sí. Bueno, seguimos. estamos viendo a Porter, sí. Y resumen, lámina 26. Ok. Un segundito. Estamos viéndola. Continuamos. Ok. Básicamente, el artículo analiza la manera en que los directores ejecutivos, CEOs, organizan y distribuyen su tiempo para ser más efectivos en sus roles. También aborda varios puntos claves sobre las prácticas y hábitos que le permiten a los CEOs maximizar su eficiencia y tomar decisiones acertadas. Viéndolo desde una óptica y pudiendo ser congruente con el artículo anterior, tenemos también su modelo de madurez para la gestión de tiempo para los líderes. Tenemos el primer nivel, que es el reactivo, donde el Pues líder responde. ¿Sí? 27, lámina 27, por favor. No la. Ok, vamos. Avanza una. Ok, dame un segundo. Eso, gracias. ¿Listo? Ok.
Básicamente tenemos el nivel reactivo, donde el líder responde a demandas inmediatas sin planificación clara, la agenda es dictada por otro. El indicador nos menciona que el 60% del tiempo se destina a reuniones imprevistas o tareas operativas. Luego tenemos el nivel operativo, se priorizan las tareas claves, pero el día aún está dominado por actividades no estratégicas. Solo el 30 al 40% del tiempo se dedica a una planificación o estrategia. El tercero, organizado, es decir, el líder organizado, implementa sistemas de gestión de tiempo y delega tareas operativas liberando espacio para decisiones estratégicas. 50% del tiempo en estrategia y toma de decisiones clave. El estratégico, balance entre tiempo personal y profesional, optimizando reuniones y delegando eficientemente. 60 a 70% del tiempo en estrategia de networking y desarrollo organizacional. Y bueno, el maestro del tiempo, hay que ver quién puede ser. Maximiza su impacto con planificación rigurosa y trabajo profundo, priorizando actividades de alto valor. 75% del tiempo de alto impacto con un equipo, con un equilibrio saludable. ¿Alguien quiere decir algo con relación a estos niveles o continuamos? Este, el asunto es qué tanto te obligan a decir, qué tanto te impacta a ti el comentario de otras personas, ¿no? Es lo que yo diría. Si tú dejas que otras personas impacten te impacten en lo que tú estás haciendo, eres totalmente reactivo, Es correcto, es correcto, es ¿no? correcto. Yo creo que también tiene que ver con el tipo de CEO que tienes, cuál es su estilo de liderazgo y cuál es la cultura organizacional también, porque eso influye mucho en cómo nosotros hacemos gestión de nuestro tiempo. A mí me gustaría, por ejemplo, saber cuáles son las listas de actividades que estos CEOs tienen y cómo ellos hacen, porque yo sé que tienen tantas y tantas y tantas actividades y demandas, que inclusive sé de CEOs que cuando se presenta un problema importante en alguna de las cuentas o proyectos importantes dentro de la organización, esos CEOs se dedican a conversar directamente con el cliente. Entonces, ¿cómo hacen ellos para hacer su priorización del trabajo, a sabiendas de que ellos tienen unos objetivos que cumplir? Porque como todos nosotros tenemos unos objetivos. Entonces, evidentemente tendrán asistentes que les van marcando la pauta de su agenda, pero siempre hay algo que se sale de lo que está estructurado. Entonces, ¿cuál es ese nivel de balance perfecto que ellos hacen y que deben ser ellos los que toman la última decisión para decir, bueno, voy a mover mi agenda de esta manera, sin perder el objetivo que tengo como CEO de esta compañía, ¿no? Sí. Ok. Eli, Mira, o sea, lo que entiendo yo es que el CEO o inclusive cualquier gerente lo que debería de promover es el que los perfiles de quienes le apoyan, que en este caso pueden ser los sugerentes o otros gerentes, dependiendo del nivel, ¿no? Suponte que es el CEO, pues los VP que tenga debajo de él, los gerentes que tenga debajo de él, deberían de tener la suficiente capacidad como como para realmente darle un soporte al CEO. Creo que eso es un poco lo que la lectura promueve. Este, mm, para que esta persona realmente se pueda involucrar en temas que son más estratégicos de la organización. Entonces yo creo que ahí a mí me gusta más en el sentido de generalizar, que yo creo que esto va más ligado al crecimiento personal, independientemente del rol que tengas, si estás como CEO o si eres del team técnico especialista a cargo de uno de los productos. Aquí ronda mucho lo que significa que tú crezcas también desde el punto de vista de liderazgo como individuo.
porque yo creo que en esa misma medida es que realmente se pueden dar estas organizaciones en donde un grupo o un equipo que esté asignado pueda resolver sin necesidad de que en cosas que son netamente prácticas del proyecto tenga que intervenir o participar una persona que para la empresa debería de estar ocupado en actividades de carácter estratégico y por estratégico me refiero a la proyección de la empresa, a las ventas de la empresa, hacia cuál es el próximo paso que debemos estar preparados para dentro de 5 años. O sea, porque ya lo que se vendió o lo que se considera un producto maduro que se está trabajando para vender, pienso que no deberían de participar tan seguido. Y si lo hacen es porque definitivamente falta crecimiento personal. No digo Eh, profesional, porque seguramente que como profesionales cada quien conoce su rol, conoce sus funciones, tiene las capacidades técnicas, pero el liderazgo tiene mucho que ver es con el crecimiento personal. mm, Este tema para mí, como ustedes a lo mejor han visto, yo saco mis reflexiones de la semana, ¿no? Y creo que este es importante, porque al final uno es el presidente de su propia vida, el CEO, ¿no? Y ese CEO, como dice uno de mis muchachos, mira Ignacio, tú tienes que hacer tus planes de lo que tú quieres que sea durante el año. Lo haces en diciembre, lo anotas, haces tu dibujo y lo pones pegado enfrente tuyo. Y te tienes que recordar que eso siempre está en tu vida. Y uno está compartiendo actividades con un grupo de personas en el entorno, ¿no? Y por supuesto, las agendas de todos están compitiendo con la de uno. Pero tú dices, realmente tú tienes un manejo maestro del tiempo, donde el 75% de tus actividades son de alto impacto, o los que tienen un maestro del tiempo son las otras personas y tú estás a nivel reactivo resolviendo los problemas de las demás personas, ¿no? Sí, Es pero como, es muy sí. duro darse cuenta de que dentro de las familias o dentro de los grupos sociales, sin importar que sea una empresa, la gente está en esa lucha de tiempo, ¿no? Y yo Y es recuerdo, que, perdón, dime, José, o sea que a mí también me parece que estos niveles o estas categorías, uno no, al igual como vimos también con los niveles de liderazgo en las otras lecturas y las competencias de liderazgo que vimos también con el del nivel 5 por ejemplo. Este, mm, o sea, para mí son aspectos de liderazgo que todos deberíamos desarrollar o que tenemos en mayor o menor medida. ¿Me explico? Entonces, no creo que realmente sea una persona siempre es operativo o siempre es estratégico, ¿no? O sea, porque de acuerdo también a las circunstancias, pues tienes que resolver. No es lo ideal, pero tienes que hacerlo. Entonces, y yo creo o sea, yo creo que son aspectos que todos deberíamos de conocer y que lo que deberíamos de ser un poco más, ¿cómo diría yo? En donde deberíamos de ganar un poco más de maestría es en qué momento los vamos a utilizar eso es cierto, y bajo qué circunstancias. sí, sí. Aquí era comentario. Mira, la verdad es que a mí me parece que esto de la gestión del tiempo, tratar de encasillarlo en una distribución exacta del tiempo que tenemos que dedicar a este tipo de trabajo o a este tipo de cosas que normalmente hacemos en el día a día es bien atrevido, ¿no? Porque yo creo que el contexto de cada uno de los CEOs va cambiando dinámicamente y nosotros, como CEOs, vamos a llamarlo de alguna manera, tomándote la palabra de que cada uno es CEO de su propia vida, de la misma manera nosotros vamos tomando decisiones en la medida en que se nos van presentando las cosas, ¿no? Y vamos dedicando más tiempo a un aspecto u a otro. A mí lo que me llama y poderosamente la atención de esto
es que, bueno, los CEO, por su naturaleza, siempre van a estar pendientes de lo que comentaba Eli, que es el tema de em, cómo aumentar, por ejemplo, las ventas o cómo mejorar el posicionamiento de la empresa, el ampliar sus redes de contacto, etcétera. Y tanto se les va el tiempo en esas áreas que se van alejando de la parte también humana dentro de la organización, ¿no? Porque tú eres un líder que también debes inspirar, también debes conectar con la gente, movilizar a esas personas también para que trabajen contigo. ¿Y dónde queda ese espacio para acercarme a la gente, para conversar con ella, para decirle que estoy haciendo todo mi esfuerzo también para generar un sistema de trabajo en el que ellos se sientan felices y productivos? Porque también es parte del trabajo pienso yo, ¿no? Del CEO, si quiere mantener una empresa o si quiere hacer que esta empresa sea sostenible en el tiempo. Las personas son las que son el mayor motor de las organizaciones. Entonces, ¿dónde está el porcentaje de dedicación que yo tengo dentro de mi agenda a esas personas de mi organización? Es cierto. Sí, mira, te voy a comentar algo. Justo estaba revisando yo en LinkedIn las oportunidades de empleo y me llamó la atención una en donde la persona es como un Scrum Master, pero está única y exclusivamente dedicada a ver cuáles son las oportunidades que aparecen en ese proyecto. Es decir, están ocupados de la generación de valor de lo que ya se tiene, pero también de identificar cuáles son las otras oportunidades que existen. Entonces, lógicamente, sí, o sea, si el CEO tiene que visualizar el futuro de la empresa, pues también debería de tener oídos en relación a cuáles son, qué es lo que está diciendo el mercado, empezando por su casa, cuáles son los proyectos que está manejando. Entonces sí pienso que tiene que tener este, un contacto con la gente. Pero digamos, en mi comentario anterior, lo estaba enfocando desde el punto de vista que no debería de estar para resolver problemas, sino tal cual como estabas mencionando, o sea, que sea inspirador, que dé el enfoque de la visión clara de lo que se está emprendiendo, de transmitir qué es lo que se busca a feliz término con ese proyecto, desde su perspectiva también, ¿no? Hacia dónde apunta él como CEO. Entonces, me llama la atención ese tipo de perfiles que ya se están viendo ahí en la red. O sea, gente que está dedicada justamente por la velocidad, supongo yo, a la que de cambio a la que se está moviendo los proyectos, que para no perder las oportunidades también están ahí a la escucha. Y me imagino que son las personas que proporcionan esa información. Sí. Continuamos, José. Sí, bueno, muy buenos los aportes. Y bueno, acá, digamos, ya entraríamos entonces, basado en los niveles, a cómo uno puede mejorar la gestión de tiempo de acuerdo a cada uno de los niveles, ¿no? Entonces, tenemos el reactivo al operativo, que es Avanza registrar la el uso. lámina, avanza la lámina 28. Ok. Ah, ¿ya la pueden ver? No, ¿No? estamos viendo la 27. Vamos un segundo. Listo. Entonces tenemos el reactivo al operativo, como bien les mencionaba, las acciones a mejorar, registrar el uso de tiempo diario, identificar actividades de valor, de bajo valor y delegarlas, con una serie de ejercicios y workshops, y el valor esperado, reducir las reuniones innecesarias a 20%. En el operativo lo organizado, aplicar técnicas como el time blocking y regla del 80-20 y delegar tareas rutinarias de equipo básicamente con sus ejercicios y dinámicas y aumentar el tiempo de estrategia a un 50%. Del organizado al estratégico, optimizar reuniones de agendas claras, tiempo definido y fomentar la autonomía en el equipo, con workshops básicamente de reuniones efectivas y simulación de toma de decisiones de tiempo.
con un 60 o un 70% del tiempo de alto impacto. Luego tenemos del estratégico al maestro de tiempo, que hay rituales de alto desempeño para reflexión y planificación. Balancea el tiempo personal y profesional con ejercicios de semana ideal para un CEO a evaluación de las prioridades estratégicas con un 75% del tiempo de estrategia y liderazgo. Aquí básicamente resume todo lo que sería el cómo puede mejorar el tiempo el CEO de acuerdo al nivel en que se encuentre, o cómo puede a través de ejercicios y prácticas poder ser más eficiente con su tiempo. Ok, ¿Ok? Entonces, seguimos básicamente con una pequeña consulta en Mentimeter y, y avanza. Ok. disculpen. Disculpen. ¿Cómo evalúan la gestión de tiempo hoy día de acuerdo al nivel, ¿no? Planificación, delegación, reuniones estratégicas, toma de decisiones y tiempo para pensar. 2.4 la media esperada. Wow. Sí. Yo lo que siento es que hay todo un ejercicio de propiedad psicológica donde las demás personas atentan contra uno y que le hacen a uno sentir responsabilidad por cosas que uno no le toca. Eso lo genera es que uno empieza a resolver problemas a otras personas que no debería. Eso, mi esposa me estaba diciendo ayer creo que era, tenía un problema y me decía, oye, me enviaron unas cuestiones para yo resolver y la realidad es que a mí ni me toca, pero la gente dice que hay que resolverlo y eso a mí no me toca. Entonces tú dices, ¿cómo haces para quitarte el sentido de propiedad que te están dando, propiedad psicológica de tareas que no son tuyas, ¿no? Ser más fuerte en lo que uno dice, diría yo. Eli, ¿pudiste votar? Sé que estás ya en tu hora Mm, de trabajo. No, José, no pude votar. De hecho, iba a escribirles que me tengo que retirar. Ok, Entonces, José, muchas gracias por la presentación, excelente. Como siempre, al equipo también con la participación. Les escribo luego entonces. Bien. Un abrazo. ok, ok. Entonces, bueno, pues me parece que estuvo muy bueno. José, cuéntame tus reflexiones finales con respecto a los dos artículos. Bueno, la verdad que el liderazgo en silo para lo que conlleva lo que son cuando uno básicamente está en corporaciones que verdaderamente tiene que intervenir, sobre todo eh, a nivel de uno tener liderazgo y compartir con otros países y poder intercambiar información, verdaderamente lleva toda una estrategia que básicamente es lo que aporta aquí el artículo para poder entablar relaciones. Por ejemplo, me acuerdo que hace algún tiempo verdaderamente hablar con los compañeros de Costa Rica era casi todo un tema y verdaderamente se estableció una estrategia para poder compartir información entre ellos y nosotros. Pero verdaderamente el aporte del artículo en cuanto a eso es mucho. Y luego en cuanto al segundo artículo, que tiene que ver con el rendimiento del tiempo,
va a depender de cómo uno se organice de acuerdo a la estrategia de trabajo que uno plantee. Es decir, si uno, bueno, repito, si uno se focaliza en, en- en en solo actividades que son actividades comerciales, disminuye lo que es la parte estratégica. Entonces, tiene que haber un compendio asimismo la parte administrativa. Entonces, tiene que haber un compendio de cómo uno puede repartir su tiempo entre lo que es básicamente la parte estratégica, la parte comercial y la parte administrativa, siendo uno el líder de la organización. Es muy interesante. Digo, para mí muy interesante porque toca fibras básicas, ¿no? Manejo de tiempo y cómo compartir, cómo romper una organización en silos. Y lo que me queda después, por supuesto, haberte agradecido por haber traído esos ejercicios, esos modelos de madurez y esos desarrollos de programas para mejorarlo. Que es lo que No, más estabas bien diciendo. disculpen por el tema del Mentimeter y el cambio de la PPT, pero bueno, me falló el monitor y bueno, ni modo, hay que resolver como se podía, ¿no? Lo importante es que estamos aquí y Es seguimos en su correcto. club de lectores, ¿no? Sí, eso Eh, es. nos vemos la próxima semana con Antonio Noguera Gracias. y lo que nos queda es despedirnos, ¿verdad? Muchísimas gracias, José. Muchísimas A gracias, ti, hasta Eli. luego, Eli. Nos Hasta luego. despedimos. Chao, Chao. chao.